Bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo capítulo de Mantia. En esta oportunidad vamos a hablar de cáncer, claves de tu año astrológico. Ceci, ¿cómo estás? Hola José, feliz de estar acá nuevamente con nuestros amigos viendo nuestros signos del zodiaco y lo que nos trae este año. Y como bien tú decías, vamos a hablar de cáncer. Salimos de Géminis, del aire social, etcétera, y vamos ahora de nuevo a sumergirnos en las aguas de la emoción, de la sensibilidad, de la conexión entre las almas y la búsqueda del sentir. Cáncer, como general, podríamos hablar de la gran madre, de la parte materna de la vida. Los cancerianos son muy maternales, son querendones, son sensibles, son emocionales, les gusta mucho la familia. La familia es como el motor que los mueve a salir adelante. También todos los espacios del pasado, la historia, los recuerdos y por supuesto rigen el apego. Es súper común, José, ver a personas cáncer que tienen el chaleco de la universidad, las zapatillas del año, no sé, de 20 años atrás, la foto, el recuerdo, llenos de recuerdos. El pasado. Que lo hace sentir seguro. Claro, porque el pasado para ellos tiene una connotación muy emocional. Entonces son recuerdos emocionales y les cuesta soltar, les cuesta el desapego, les cuesta el dejar el cambio, el dejar ir. Y por otra parte también el discernimiento, tener una mayor claridad mental de lo que sirve, de lo que no sirve, etc. Ahora, cáncer es nutritivo, rige la boca, rige también toda la parte del embarazo, rige el sistema digestivo. Entonces su función es nutrir, proteger y cuidar, sobre todo aquello que todavía no lo puede hacer por sí mismo. Ahora, José, no nos equivoquemos, cáncer es un signo cardinal, es decir, es un líder emocional, estratégico, reflexivo, pero abre nuevas etapas y entonces tiene su carácter. Sin duda. ¿No es cierto? Tiene su carácter y en ese carácter, ¿qué es lo que vemos? Vemos normalmente personas que, bueno, por la familia lo dan todo, por sus afectos lo dan todo, buscan generar hasta en los grupos de amigos este concepto de familia, de unión, pero también tienden a los cambios de ánimo. Son muy lunares y cambiantes. Y así como Aries, también tienen la rabia. Solo que en cáncer no se expresan brutalmente como nuestros amigos arianos que son directos, sino que en cáncer se expresa de una forma como irritabilidad. Y tienden, yo no sé cómo se dirá en otros países, pero tienden a amurrarse, a hacer pataletas, a enojarse, cerrar la puerta. Como niños chicos. Como niño, sí, como niño. Entonces no es esa agresividad que te va a pegar un grito o que va a ser tan directa, sino que es una agresividad de mirar y decir, estoy herido y es tu culpa. Quizás rozando un poquito la víctima, pero sobre todo es el encerrarse en sí mismo. Acordemos, son cangrejos, entonces se cierra, se mete debajo de su roca y quiere que nadie lo moleste. ¿Qué hacer en esos casos? Darle tiempo, que se le pase, que aquiete sus mareas emocionales. Por otra parte, tiene estas tenazas de cangrejo que prefiere perder la tenaza antes de soltar lo que quiere. Entonces también a veces son un poco avaros. Y ahí se mezcla el apego, pero también se mezcla con un poquito de falta de valentía. No son los seres más valientes del zodiaco, entonces les cuesta soltar, les da un poquito de miedo, etcétera. Pero en general, ahí tenemos como un retrato bastante general de cáncer, pero la idea de estos podcasts, más allá de conocer a nuestro signo, es saber qué trae el año. Sí, pero antes de entrar ahí quería, claro, te escuchaba en el fondo parte de la descripción y claro, tú hablaste de este cangrejo, ¿cierto? Que tiene que ver con el animal que asociamos a cáncer como tal, que es blandito por dentro, pero duro por fuera. ¿Por qué? Porque su sensibilidad los afecta realmente, por lo tanto ellos desarrollan una caparazón, una cara con la cual enfrentan, digamos, a este tema, por lo tanto pueden eventualmente ser percibidos
como alguien un poco más duro, más difícil de entrar, porque no dan fácil ingreso a su intimidad. Claro, hay una protección emocional. Exacto, la por esa cuidan misma mucho. sensibilidad. De hecho, cáncer efectivamente, como tú lo hablabas, tiene que ver también con el útero, ¿cierto? Con ese momento de formación, con aquello que tiene que crearse, formarse antes de nacer y expresarse en el nuevo signo, que es el que viene, que es Leo, que ya hablaremos después en el próximo podcast, ¿cierto? Pero antes tiene que haber este lugar de protección donde algo empieza a crecer para salir a la vida. Uh-huh. Entonces ellos tienden efectivamente a cuidarse, como decías tú bien, a ser muy familiares, muy de clan, muy de lo conocido, muy del pasado. Por eso ahí también se sienten súper cómodos en lo conocido, en aquello que es que no es peligroso. Uh-huh. Entonces efectivamente también puede haber una dificultad para salir y enfrentar ciertos desafíos y ser más directo, etcétera. Como en todo signo, digamos, y energía, también la forma de expresión es polar, dependiendo del nivel de madurez, de conciencia, como queramos verlo, de la persona que manifiesta esta energía. Claro, pero salir al mundo no es su fuerte es su hogar. Además, rige la casa 4, la base de la carta astral, la rige Cáncer, entonces es nuestro mundo interno, es nuestra vulnerabilidad, también es la parte de nuestros sueños. Los Cánceres son muy buenos para soñar, tanto despiertos como dormidos, tienen esa conexión sensible, intuitiva. Y como te lo comentaba al principio, una de las grandes características, si pudiéramos como resumir, Cáncer es la gran madre, ¿no es cierto? Que nutre, protege, exacto, cuida, alimenta aquello que no puede hacerlo por sí mismo por el momento. Pero el tema es que Cáncer sigue siendo mami hasta de sus hijos de 50 años y les cuesta soltar, les cuesta que saquen su sal a sus seres queridos, pero no, es de esa necesidad de cuidar. Sí, esa sobreprotección que tienes con ellos y con los demás. Y como bien decíamos, le cuesta el cambio y salir al mundo, pero por lo que conversábamos en el backstage, parece que este año viene por otro lado la cosa. Sí, pues todos tenemos que evolucionar, así que nos llega el momento, nos guste o no nos guste, enfrentar aquellas partes que nos complican un poquito más. Y para los cánceres, yo no sé si a esta altura hemos hablado de algún signo en el cual no haya movimiento este año, porque digamos, hemos hablado de la necesidad de sensibilidad y de sentir todos los podcasts, la necesidad de cambio, todos los podcasts, de dejar las creencias, todos los podcasts, y se viene con todo. Sí, pues bueno, y eso es lo que hablábamos también en el backstage, ¿cierto? Estos cambios que empezaron primero con este Plutón que sale de Capricornio ya el año anterior, ¿cierto? Definitivamente, porque ya hay ires y venires, ¿cierto? Que se mueve hacia Acuario. Después entramos con este Neptuno que entra en Aries hace un par de meses, ¿cierto? Y ahora estamos a puertas del ingreso de Urano en Géminis. Entonces se han pegado una aceleración tremenda. Claro, las pues cosas están todos los cambios personales, están cambiando a signos con un ritmo bastante veloz y exteriorizante y que rige la parte como arriba de la carta astral, del salir al mundo, del que comparto, etcétera. Sí, exacto. Así que obviamente Cáncer no es la excepción. Uh-huh. Entonces este año para los Cánceres empecemos con lineamientos muy generales, pero si tuviéramos que dar algunas cualidades específicas, tiene que ver que es un año de mucha expansión, ¿cierto? Partimos con un Sol en conjunción con Júpiter en casa 1, ¿cierto? Como se ve en este horóscopo, pero hablamos de un año que ofrece eventualmente bastantes oportunidades para salir de mi zona de confort, ¿cierto? Júpiter tiene que ver con Sagitario, tiene que ver con la aventura, con el optimismo y la fe en la vida de que al aventurarme a un espacio desconocido, las cosas van a andar bien, ¿cierto? Van a funcionar, que voy a estar de alguna manera sostenido. Claro, hay optimismo, hay entusiasmo, hay desarrollo, hay crecimiento, que valga la pena decirlo, que como está en clase 1, si tu vida no crece, si tú no te expandes, se te va a expandir el cuerpo. Y con lo bueno que son para comer los Cáncer, tienen que tener mucho cuidado este año, que ese crecimiento y expansión no sea en kilitos de más. Sí, no es menor, digamos, no para muchos. Sí, pero ese Júpiter es mucho más que eso. Sí, entonces, ojo, porque bueno, ahí hay hartas oportunidades, pero también hay ciertas limitaciones, pueden haber ciertos retrasos, ciertas dificultades, cierta ambigüedad también, porque tenemos a un Sol que también está siendo tocado de alguna manera en cuadratura, ¿cierto? Un aspecto que es complejo, desafiante, digamos, por Saturno y por Neptuno.
Claro, y Saturno es el contrario de Júpiter. Saturno es el que pone los límites, el que dice que no, el que estructuriza, mientras que el Júpiter dice no, vamos con todo y crezcamos infinitamente. Claro. Entonces, bien llevado puede ser una armonía, pero si no va a ser un contraste interno bastante fuerte. Sí, ahí hay que, si bien es cierto, hay muchas posibilidades que se pueden abrir, puede haber retrasos y puede haber también, y no, más que puede haber, yo creo que hay una necesidad de tomarse estas cosas en serio, con disciplina, con responsabilidad, para darle forma, porque Júpiter también infla mucho, pero así como infla se puede desinflar, si en el fondo, cuando se pase, digamos, este periodo. Entonces tener ojo con eso. Y lo otro es que este Neptuno, que también está ahí con mucha fuerza tocando, me puede dar la posibilidad de generar grandes ilusiones, de sacar los pies un poco en la tierra. Saturno por un lado me hace poner los pies en la tierra, pero Neptuno me hace irme como un globito inflado para arriba. Entonces va a haber que discriminar, yo creo que con un grado de pragmatismo que nos permita darle forma, expandirnos en algo duradero. Entiendo. Y ir como con este crecimiento vaya construyendo bases sólidas, que Así no es. sea como decías tú, un globo que va a crecer, va a explotar y no nos va a quedar nada. Entonces, que vaya siendo con responsabilidad. Como dice Saturno, vamos creciendo con responsabilidad, con disciplina, con voluntad, con ese optimismo que le da Júpiter, con esa capacidad de tener fe, de tener confianza. Entonces puede ser un súper buen match si se lleva bien. Sí, y yo creo que aquí, bueno, tú lo dijiste, ¿cierto? En el fondo los cancerianos en general son bastante intuitivos, ¿cierto? Y aquí esta conexión con Neptuno también exacerba de alguna manera esa intuición. O sea, yo creo que bueno, está la intuición de Júpiter, ¿cierto? La intuición del fuego, pero también está la intuición más sensorial, más emocional, ¿cierto? Sensible. Que nos da Neptuno. Sí. Entonces yo creo que es parte de lo que nos va a ir indicando un poquito el camino, pero nuevamente, ojo con no generar ilusiones, digamos, que nos lleven a algo que no tiene ninguna base sólida en términos de generar una nueva estructura de personalidad, que es lo que se nos está pidiendo a todos, cada uno de una manera diferente. Sí, pasa que ahí la clave sería el sentido de realidad. ¿No es cierto? Entonces ya, ok, tengo sueños, tengo ganas, tengo expansión, tengo una capacidad de intuir cosas, tengo una capacidad de querer cosas, pero seamos realistas frente al mundo concreto en que vivimos y no gastarse los dineros antes de ganarse el kilo. Una cosa muy buena así. Analogía, sí, Claro. es verdad. Esperemos que se haga realidad, esperemos que se consolide y así seguimos. Pero es Sol, y el Sol, desde mi punto de vista, tiene que ver con el yo soy, Así con es. una necesidad de madurez, de brillo, de hacerse responsable, etc. Y veo que este es el llamado, que es interesante, y quiero que tú profundices en eso, que es tu expertise, la astrología. La tuya también, así que no. Sí, pero es que Cáncer es un signo es lunar, lo rige la luna, es cambiante, es emocional, sensible, con cambios anímicos, etcétera, y muy conectado con la sensibilidad. Pero acá el que está llamado a brillar es el Sol. Entonces me da la sensación que Cáncer va a tener que dejar cierta emocionalidad más bien infantil, dejar esa cosa como de miedo al cambio, del miedo a brillar, de quedarse encerrado en su caparazón casita, adentro de su cama calentito, de su tina, por así decirlo, y salir al mundo, porque el Sol llama a ser quien es uno, Claro. a madurar, a crecer, a pararse en el mundo. Entonces aquí yo veo ese gran cambio este año que va a tener que transitar Cáncer por una evolución más del yo que del sentir. Sí, de hecho Júpiter al lado del Sol no lo va a dejar, se va a aburrir, se va a morir de aburrimiento en el fondo, le va a exigir estar pisando nuevos territorios, conquistando nuevas formas, expandirse a todo nivel, ¿cierto? Entonces, con respecto a lo que tú decías, bueno, tenemos también un Plutón que está tocando ahí con un quincuncio, ¿cierto? El Sol, así que también le está está exigiendo cierta transformación. Pero si nos vamos un poquito más profundamente, ¿cierto? Y esto es para que saben un poquito más de astrología, ¿cierto? El dispositor de este Sol, que es la Luna, ¿cierto? El que rige el signo de Cáncer, ahí hay una mayor intensidad en términos de la solicitud de cambio. ¿Ya? Estamos hablando de que la Luna sí está potentemente exigido por ese Plutón desde casa 8, ¿cierto? En una cuadratura, a
que le está pidiendo un cambio emocional importante. ¿Ya? Tenemos, y aquí para describir un poco el panorama completo, ¿cierto? Esta luna que está en casa 11, en la casa de los amigos, de los planes futuros, etcétera, está con Quirón al lado, ya, por un lado, está con este Plutón que lo está exigiendo, y también tiene por ahí un Mercurio, en el fondo, una relación con la comunicación, que no es tan fuerte ese aspecto, pero también está, ¿y por qué lo menciono? Porque Mercurio está en la casa 1, entonces el tema de la comunicación también va a ser importante este año. Pero volviendo un poquito a la exigencia que tiene esta luna como dispositor del Sol, ¿cierto? Que vendría siendo de alguna manera el mundo emocional, lo que describimos un poco, lo maternal, donde me siento nutrido, donde me siento emocionalmente seguro y estable, que en este año se traslada a esta casa de los amigos, a esta área de gente que tiene una visión común, ¿cierto? Ahí se está pidiendo un cambio y una liberación de ciertas heridas, de ciertos miedos, de ciertas complejidades, de un vivir un mundo emocional en el cual nos hemos sustentado, que hoy día requiere una nueva forma de expresión, que me da la impresión que es mucho más exteriorizante que lo que ellos están acostumbrados. Claro, aparte que con ese Mercurio y por la posición en una casa de aire, la casa 4, la casa 11, es súper importante. Las personas que son sensibles, que son de agua, que tienen una conexión muy profunda con la emoción y el sentir, creen que todo el mundo es así. Entonces piensan que todos deberían darse cuenta, empatizar, comprender lo que les está pasando, lo que se están sintiendo, como si todos fuéramos videntes y tuviéramos, no sé, esas bolas de cristal para saber lo que pasa. Y acá hay una dificultad en el expresar y decir realmente qué necesito, qué siento, qué quiero, y ahí viene esa infantilidad, ¿no es cierto?, que le da es que no me entienden, es que no me dan lo que yo quiero, porque si tú me quisieras, que yo creo que es la gran fantasía, si tú me quisieras sabrías perfectamente lo que yo necesito, y eso no es real. No. Entonces Cáncer va a tener que expresar a su forma, con su emoción, de la forma que encuentre sus reales necesidades para generar un vínculo tanto afectivo como de comunicación clara con su entorno. Si no, lo van a pasar sintiendo que no son, que nadie los comprende y que nadie los ve, y ahora es un momento de brillar, ¿no es cierto?, con ese sol potente Júpiter, con las limitaciones, pero creo que es importante comunicar y hablar mis necesidades desde ese yo que quiere expresar, que el otro lo entienda y no estar esperando que le adivinen, por así decirlo. De hecho, si nos vamos a la casa 3, la casa de la mente, la comunicación, en el fondo de alguna manera el entorno cercano, ¿cierto? Tenemos un Marte ahí que está bien aspectado con el Sol, por lo tanto está apoyando esta salida al mundo, este brillo, este nuevo brillo, esta expansión, y está bien aspectado con la Luna también. Entonces, clave poder expresarse de una manera más directa, ¿cierto? Más precisa, y además con ese Mercurio, como dijimos, en la casa 1. Entonces estamos hablando, y ese Mercurio por lo demás está mal aspectado con la Luna. Entonces va a haber que de alguna manera encontrar la manera de integrar la manera en que comunico mi tremenda emocionalidad lunar, ¿cierto?, de los cancerianos, de una manera que sea más clara, más directa, donde, como tú bien dijiste, yo ya no espere que el otro adivine lo que me estoy sintiendo, lo que me está pasando, sino que yo sea capaz de expresarlo con claridad. Claro, y acá como el Marte está en Virgo, está la capacidad de ser súper claro, de ser muy objetivo, de ser bastante racional en la expresión y no darle tanta vuelta. Cáncer tiende a darle mucha vuelta a las cosas. Es que mira, a mí me encantaría que si hubiera alguna posibilidad de que nosotros en algún minuto de la existencia fuéramos a ver ese restaurante nuevo que hay, en vez de decir, ¿sabes qué? Quiero conocer el restaurante nuevo que está en tal parte. Yo creo que eso es un poquito un cambio, porque le da harta vuelta y son como divertidos, porque como Cáncer, como igual que los cangrejitos, camina para atrás, para el lado, para este lado, para este otro lado, entonces les cuesta ser directo. Y yo creo que este Marte, que está bien asociado con esta Luna, dice, ¿sabes qué? Expresemos en una forma bastante clara y bastante directa, porque dando vuelta la gente no está entendiendo. Sí, ahora se me había pasado en el fondo, pero ese Marte está con una cuadratura desde Urano en la casa 12. Entonces ahí puede haber
o sea, hay un impulso, no puede haber, hay un impulso energético a cambiar mi manera de pensar, mis patrones mentales eventualmente, que muchas veces pueden haber sido inconscientes, ¿cierto? Estamos hablando de una energía que viene del inconsciente profundo, a cambiar de alguna manera mis patrones mentales, mi forma de expresar, que nos va a apoyar un poquito esta necesidad de aprender a comunicarme de una manera más clara. Claro, y esos patrones, ¿no es cierto? Ese plano cognitivo, el decir, el cómo nosotros entendemos la vida, tiene que ver con nuestras creencias. Y también lo conversábamos antes, acá hay un llamado súper fuerte a poner en duda las creencias. No es que estén erradas o no erradas, pero nunca nos preguntamos. Nunca nos preguntamos si esto realmente que nos contó mamá, que nos contó papá, que hemos creído generaciones tras generaciones, esta forma de ver la vida, si la ponemos un poco en tela de juicio de manera de discernir si de verdad esa creencia me acomoda, si está acorde a los tiempos, ¿no es cierto? Si me está limitando o me está asistiendo, y acá hay una ruptura de creencias tremendamente fuerte desde todos los lugares, porque hasta el mismo Plutón, ¿no es cierto?, el señor de la transformación, la muerte, está sacando esas creencias profundas que tienen que ver con el mundo emocional, de lo que es correcto o no correcto, o con la sexualidad, o con el intercambio, lo que yo te doy, lo que me merezco, etc. Recordemos que Cáncer tiene un tema que es interesante. Cáncer se queda pegado a una emocionalidad, a un suceder, quizás a un rencor, quizás a un pasado, y solo sale cuando hay un impulso emocional aún más fuerte. Entonces, Cáncer solamente suelta una emoción cuando un terremoto emocional más fuerte llega. Reemplaza uno por otro. Reemplaza uno por otro, porque Cáncer dice, yo siento, y si no siento, no me siento vivo. Y acá todas esas creencias de cómo vivo la vida se les está pegando un remesón, no solamente a los Cánceres, sino a todos, pero ellos lo van a sentir profundamente porque son los más apegados al pasado y al status quo. Sí, bueno, de hecho, ahí vemos ese eje nodal, ¿cierto?, que está en la casa 9-3, ¿cierto?, nodo norte, en la casa 9, por lo tanto, y el nodo sur, que de alguna manera habla de aquello que deberíamos soltar, o restarle en el fondo cierta importancia, y un nodo norte al contrario, ¿cierto?, es algo que se expande, algo que deberíamos integrar. Entonces, eso unido a nuevamente ese Júpiter Sol, estamos hablando de la necesidad a nivel de creencias, de filosofía de vida, ¿cierto?, de expandir eso que hasta el momento nos sirvió para pararnos en el mundo de una manera, hoy día nos queda chico. O sea, hay que crecer, hay que evolucionar, hay que probar nuevas formas. Y esa casa 9 siempre, bueno, históricamente o teóricamente nos habla, ¿cierto?, de los viajes al extranjero, de los estudios superiores, de la fe, la filosofía, etc. De alguna manera nos habla a crecer desde nuestra forma de interpretar la existencia. Claro, porque es un nodo norte en casa 9 nos invita literalmente a dejar las creencias y la visión de la vida de nuestra familia. Tengo que dejar lo que aprendí cuando era niño, tengo que salirme de todos esos detalles, de toda esa perfección, de toda la planilla Excel, porque el otro lado está en Virgo, ¿cierto?, que le gusta la planilla efecto ordenadito, esa sensación de que si tú haces esto así, 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 te va a ir bien, que ya sabemos que no funciona, porque la vida es bastante más irracional de lo que nos gustaría, y las cosas van por otro lado. Pero entonces el nodo norte, ya sabíamos que está en Piscis, hemos estado todo este año, vamos a seguir este año con Piscis, y significa que nos tenemos que conectar primero con una recopilación de todo lo que ha sido hasta el momento. A Piscis le gusta agarrarlo todo y revisarlo todo, desde el sentido de vida que le da la casa 9. Entonces está la espiritualidad, está la sensibilidad, está la conexión con los espacios que no son racionales e útiles, sino que son más de disfrutar, de conexión, de perder un poco los límites, de dejarse llevar y dejarse fluir. Pero para eso es tremendamente importante soltar esa visión, ¿no es cierto?, familiar, ya sea del partido político, de la familia, de todos estos grupos que piensan parecido, alejarnos y mirarlo desde otro lugar, ya sea dándole espacio a la visión de nuevas religiones, a los viajes, como tú decías, pero es algo diferente, y a encontrar entonces un sentido de vida personal mucho más acorde a quién soy
y mucho más acorde a una sensibilidad y una emocionalidad madura que me permita entregarme a la vida con confianza y sin miedo para desde ese amor incondicional materno encontrarme con el amor a la vida. Exacto. Para mí me da un poco esa sensación, una de estas patitas de esta carta del año de cáncer. Sí, o sea, sin duda que la transformación que se les pide a los cancerianos en términos de maduración es bien relevante. Ahora lo que veíamos acá, también lo conversábamos un poco, tenía que ver que a lo mejor esa casa 11, ¿cierto? Esos grupos de amistades, esos grupos con fines comunes, más colectivos, ¿cierto? De alguna manera se transformaba en un lugar donde podría encontrar la contención hoy día, que si lo pensamos para el cáncer normalmente la familia de origen, los amigos del colegio, o sea, la gente que conozco hace 800.000 años, bueno, hoy día al parecer energéticamente la propuesta es un poco distinta, ¿cierto? Salgamos fuera nuevamente, experimentemos, vamos a la aventura, conectémonos de una manera un poco más profunda con el disfrute que podemos tener con nuestros amigos, en el fondo en un mundo un poco más exteriorizante. Claro, salgo de la seguridad de mis cuatro paredes de mi casa, de lo conocido y lo familiar, me lanzo al mundo, pero voy a caer en otro lugar de contención, en otro lugar de afectos, de donde puedo dar de lo que he sabido. No se van a quedar en el aire los cánceres, no van a quedar solos, tristes y abandonados, para nada, todo lo contrario, van a encontrar nuevos vínculos, quizás hayan algunas cosas que tengan que soltar, pero se viene esta posibilidad de conocer más personas, de entender que si bien somos distintos, podemos seguir siendo familia, es como la familia universal donde cabemos todos, y yo creo que eso es algo que cáncer tiene que entender, que cabemos todos y que él también cabe. Sí, claro. Aunque sea distinto, aunque piense de otra manera, eso no significa que tengamos que pelear ni enfrentarnos, sino agruparnos y conciliar y ver distintos puntos de vista. Y ahí hay un llamado importante para cáncer, que es salir de esa caparazón de la seguridad para adentrarse a caber en un mundo mucho más grande. Sí, y bueno, esto también te lo comentaba, ¿cierto? Esa luna y ese Venus que están en Tauro en la casa 11 probablemente pueden manifestarse como un momento de apego, un lugar de apego donde tienen mucha fuerza. Esos dos planetas ahí están con mucha fuerza. Entonces, si además consideramos ese Júpiter que está prioritario, digamos, ojo con los excesos, ojo en el fondo con el disfrute, porque ahí lo voy a pasar bien. O sea, una Venus en Tauro está pero feliz de la vida, con la comida, con el disfrute sensorial, el disfrute del cuerpo, ¿cierto? Entonces, con un Júpiter que no tenga límites, en el fondo podemos ver ahí algunos excesos que nos pueden jugar en contra. Pero sí, a la Venus le gusta comprar también, a Venus en Tauro le gusta tener cosas, claro. Entonces cuidado con las tarjetas de crédito que pueden reventar, y no es la idea. La idea es aprender a disfrutar la naturaleza, por ejemplo, aprender a disfrutarlo, caminar por la playa, aprender a disfrutar las amistades, al compartir, al sentarnos en una mesa, a comer algo rico, pero como bien lo hemos dicho varias veces ya en este podcast, hay mucha tendencia al exceso, y en eso tenemos que ser conscientes porque pasa la cuenta. Así es. Y bueno, otra de las cosas que veíamos también tenía que ver con la configuración que nos hablaba un poquito de lo importante que es para cáncer trabajar en sí mismo y su relación con el entorno hoy en día. Salir, como lo mencionaste bien, de su metro cuadrado y abrirse un poco, ¿cierto? Y también veíamos que finalmente los cambios van a ser bastante profundos con ese Plutón en casa 8, ¿cierto? Para ellos, de alguna manera en una configuración que podríamos asemejarla a un balde, por así decirlo, donde Plutón toma un rol bien prioritario. En el fondo, toca directamente a la Luna con una cuadratura, toca al Sol con un quincuncio, ¿cierto? La Luna, por otro lado, es un dispositor del Sol. O sea, estamos hablando, para hablar en español, y que Plutón toma una fuerza muy relevante, y Plutón no habla de cambios cosméticos, ¿cierto? No. Habla de cambios profundos, que hay un renacer, es como un ave fénix, o sea, este era yo antes y este soy yo renacido en una versión
2.0, 3.0. Claro, ahí. y son cambios inevitables, porque la fuerza de un planeta como Plutón si no quieres cambiar, te voy a cambiar igual, te va a doler más. Eso es. No te estoy preguntando. No te estoy preguntando si tú quieres cambiar de creencia, si quieres cambiar de círculo social, o si quieres cambiar de tu visión, si quieres madurar o no. Lo que te estoy diciendo es que esto va a pasar. Y entre más remes a favor de la corriente del cambio y de la madurez, va a ser más fácil. Ahora, la carta se ve con ciertas dificultades para Cáncer, con ciertos dolores, va a tener que... No es fácil. No, pues seguir Luna... No es fácil, hay un dolor y el dolor nos avisa que hay algo que hay que cambiar, hay algo que se está pudriendo y que ya no va más, hay algo que hay que revisar y por eso duele. Y ese dolor va a motivar a este cambio, esta madurez emocional, a soltarse estas cosas, a tener una nueva forma de estar seguro, de confiar en uno mismo, etcétera. Pero al final tiene el premio de esta Venus, ¿no es cierto?, que es el disfrute. Entonces, una vez más, hay un salto de Cáncer, ¿no es cierto?, hacia un nuevo lugar, pero que va a volver a caer bien. El tránsito puede ser por un camino un poco con un poco de piedras y quizás algunas espinas, pero al final se ve provisoriamente bastante bueno si se logra. La madurez, el cambio, el salir al mundo, el dejar el status quo de lo conocido, de la familia, de las creencias y pegarse este upgrade, ¿no es cierto?, sí, hacia ser un corazón abierto, pero más maduro, más que infantil. Y Júpiter y Marte nos apoyan en ese proceso. Absolutamente. Entonces hay harta fuerza expansiva y harta energía y harto optimismo para transitar estas complejidades, ¿cierto? Y una parte de la que no hemos tocado mucho hasta el momento tiene que ver con la vocación y la carrera, la salida al mundo, ¿cierto? Porque estaba mirando dónde podrían haber más complejidades eventualmente y este es un área que eventualmente podría también tener alguna de esas complejidades, porque aquí tenemos precisamente a la conjunción que hace poco se perfeccionó, digamos, bueno, está casi por perfeccionarse, de Saturno y Neptuno. ¿Ya? Sí, y viene desde este cambio necesario de sentido de vida. Es decir, es como cuando uno le dicen, sueña qué te gustaría hacer, sueña cómo te ves en 10 años. Y uno sueña y ahora llega Saturno y dice, ya, hagamos que esos sueños sean realidad. Pero para eso hay que poner las patitas en la tierra, hay que trabajar, hay que hacer el santo oficio de la postergación de la satisfacción inmediata y maduremos con responsabilidad, con voluntad y hagamos esos sueños realidades. Y eso es como un cambio en el sentido de vida y esta salida. Entonces la casa, como tú decías tú, el cómo me paro en la vida es diferente a cómo los Cánceres estaban el año pasado. Seguramente a finales de este año o llegando a su próximo cumpleaños van a decir, chuta, este año fue un año de madurez y cambio súper importante y como que se dio un poquito una vuelta de timón al sentido de vida, donde ya los sueños no eran fantasía, sino capacidades reales de concretarlos en la vida. Sí, sí. De hecho, hay harta énfasis en estas casas que son, ¿cierto?, más expansivas, más colectivas, ¿cierto? Casa 10, casa 11 son bien importantes este año para en el fondo, nuestros amigos cancerianos. Ahí está ese Quirón también, ¿cierto? En casa 10 ya tirado para la casa 11, está ahí compartiendo. Entonces, de alguna manera nos llama a ver cuáles son los dolores que impiden que yo me conecte a un nivel más colectivo, que yo me muestre un poco más exteriorizado, que no, en el fondo esos miedos que han impedido que yo sea un ser más social, más conectado, más comunicativo tal vez, me da la sensación que el llamado tiene que ver con madurar esa faceta mía en particular, o sea, ese Saturno que pide madurez en la casa 10, la más visible, ¿cierto? Como salgo al mundo de alguna manera, tuvo un Neptuno primero que llega a disolver una manera, inmediatamente después viene un Saturno que viene a poner orden y a cristalizar una nueva forma más madura y, como decías tú, que requiere un trabajo, porque es donde está Saturno, ese maestro que te pide disciplina, que te pide una planificación, ¿cierto? Un trabajo constante para dar vida a algo que tiene base sólida. Y eso es lo que estamos viendo que se propone a nivel energético, digamos, en la salida al mundo para
Sí, nuestros amigos. Y yo creo que el gran dolor, viendo la carta, que siento que podría vivir cáncer, es la necesidad de autonomía e independencia que le está pidiendo el año. Excelente punto. Sí, hay una independencia emocional, económica, la autonomía, el yo salgo al mundo, que para cáncer no es cómodo. No es cómodo el desapego emocional, no es cómodo el tener que, como decíamos en un principio, explicar qué necesito, qué quiero y trabajar en pos de eso porque nadie me lo va a dar. Digamos, yo vengo a dar, no solo a recibir. Entonces yo creo que los amigos cáncer quizás vean algunas de sus relaciones afectivas trizarse por dependencia, trizarse por lo tóxico que se volvió el no respetar las individualidades. Hablo de trizarse porque no necesariamente se rompe, porque pueden evolucionar, pueden decir, ¿sabes qué? A estas alturas está bien que cada uno haga lo suyo, quizás no vamos a comer todos los días de la semana juntos, quizás no todos los domingos nos vamos a juntar con la familia, quizás tengamos que abrir un poco nuestras alas de la independencia y la autonomía y el desapego emocional, y bueno, y hay todo un año, ¿no es cierto?, para hacerlo, y si lo logran hacer, se encuentra con esta confianza, con salir un poquito del miedo a ser ellos mismos, este crecimiento y madurez. Pero yo creo que pasa por ese dolor de la autonomía y la independencia emocional. Sí, me dejaste pensando con eso, Ceci, porque partimos hablando de eso al principio, ¿cierto? La necesidad esta de nutrir y de ser nutrido dependiendo de donde estemos parados, ¿cierto? Vamos a buscar una madre afuera o nosotros nos vamos a transformar en esa madre, digamos. Uh-huh. Pero también bien sabido es que una sobreprotección no lleva a ningún lado desde el punto de vista de a quién estamos nutriendo, y al revés. Si estamos siempre esperando que alguien nos nutra, no logramos una autonomía, no logramos una madurez y una salida al mundo que nos permita ser individuos completos, que es todo lo que está proponiendo hoy en día esta carta a nivel energético, ¿cierto? Con ese Júpiter, no me vuelvo al Júpiter porque es muy fuerte. Es muy fuerte, claro, y aparte que es la parte bonita, es la parte que nos da tanta confianza y esperanza que Cáncer lo va a poder hacer. Pero todo lo que es la sobreprotección, las aprensiones, se van a ver puestas en juego. Entonces necesitamos liberarnos nosotros y liberar a los demás para poder, ¿no es cierto?, expandir nuestra vida. Porque a Júpiter no le gusta que lo encierren. No, definitivamente. No cabe en ninguna cárcel. Sí, no, es verdad todo ese tema en el fondo, y ese Urano yo creo que también tiene harto que decir, o sea, bueno, sin duda, digamos, en esta necesidad de soltar no solo los viejos patrones mentales como hemos hablado, sino que a nivel emocional también creo que es bien importante, y viene de una parte bien profunda, en el fondo viene como a meterse aquí, es como el Pepito Grillo, tal vez, no sé cómo llamarlo, pero la conciencia bien profunda, que de alguna manera hay una semilla que tiene una semilla de libertad, de liberación, de soltar, de dejar un poquito esto que es tan conservador, tan del pasado, que va a seguir siendo parte importante de la personalidad de Cáncer, ¿cierto? Pero que tiene que actualizarse. Entonces, José, para mí ese Urano en casa 12, que va a entrar luego en Géminis, nos habla de hacer un análisis más bien racional, de claridad mental, de discernimiento de lo real y no irreal, para poner en duda si lo que estamos pensando y por ende en reflejo sintiendo es de verdad o no es de verdad. Nosotros fantaseamos mucho con las cosas, tenemos esa sensación de amenaza de qué es lo que va a pasar, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro, y son puras fantasías. Entonces acá Cáncer va a tener que hacer un trabajo que no le es fácil, ¿ya? Porque no es su fuerte, de poner un toque de realidad y claridad mental para que su emocionalidad no lo desborde en fantasías, pero sí sea lo suficientemente potente como para darse a sí mismo nutrición y a los demás, pero dándole a cada quien lo que necesita y sin sobreproteger, sin limitar. Entonces hay una liberación de un montón de ese mundo del inconsciente profundo, tanto propio como colectivo, que se pone sobre la mesa a decir, discernamos qué es verdad y qué no es verdad. Así es, bueno, llamado a ser pragmático, ¿cierto? Cuando partimos hablando de esa cuadratura Saturno-Sol, y ese Saturno muy fuerte en casa 10, muy exteriorizante, con mucha capacidad de acción,
que ya hemos visto, ¿cierto? Que la energía finalmente tiene muchas formas de expresarse. Se va a expresar como sea. El tema es que conscientemente podamos darle una salida constructiva. Entonces, desde ese punto de vista, podemos sufrir un Saturno limitante, que ralentiza las cosas, que las dificulta, o si nosotros de alguna manera nos ponemos conscientemente a darle forma a algo de una manera disciplinada, en el fondo con un trabajo constante, podemos sentirlo como que estamos construyendo cosas para que se queden, para generar una versión mía que va a ser más sólida, más madura. Un nuevo cimiento, ¿no es cierto?, que nos permita seguir desarrollándonos. Pero acá me gustaría que fuéramos súper enfáticos en un punto. Esto no es racionalizar, esto no es dejar de sentir. Para nada. Es una madurez emocional que nos saca, ¿no es cierto?, de no ahogarnos en las fantasías emocionales o la hipersensibilidad. La hipersensibilidad nos da una tensión como de una cuerda de violín, donde todo nos afecta, donde todo lo tomamos en forma personal. Eso es lo que hay que dejar. Pero esta razón, este pragmatismo que dices tú, esta capacidad de construir, de discernir, de darle cuerpo a las cosas, de sentido de realidad, está a favor de la emocionalidad. Porque a veces las personas que son muy sensibles, como cáncer, de manera de salir del dolor, de salir de esa cosa tan vulnerable que se me mueve, se van hacia la cabeza, hacia la racionalidad, y ahí pierde todo sentido. Claro, se desconectan. Se desconectan, ¿no es cierto? Van a un mundo robotizado, duro, pero en el fondo, como sí sienten igual, porque su sol es de agua, terminan sintiéndose dolidos, rechazados, enojados, se ponen gruñones, ¿no es cierto?, se ponen mal genio, etcétera, porque todavía no han podido integrar bien los aspectos mentales y emocionales de forma constructiva y madura. Pero de eso se trata de no cerrar el corazón, de seguir sintiendo, pero desde un nivel del espiral evolutivo, ¿no es cierto?, más nutritivo, más consciente. Sí, y está dándole un vistazo también, porque bueno, hablando en el fondo de lo mental, haciendo un poco alusión a lo que estabas tocando recién, esa cuadratura que hay, ¿cierto?, entre Urano desde casa 12 a ese Marte, ¿cierto?, en casa 3, también da un tema de un impulso muy fuerte, de un poco de hablar o de expresar antes de pensar. Puede dar una necesidad de urgencia, puede dar un poquito incluso de agresividad, ¿cierto? Normalmente cuando uno ve ese tipo de aspectos, uno dice, bueno, ojo con los accidentes, ¿cierto? Ojo con ser muy apresurado, porque en el fondo hay una necesidad de inmediatez, que cuando hay un Saturno fuerte, chuta, no es muy bienvenido que digamos. Claro. Y lo otro que veía antes de soltar la idea es que en términos generales la carta, el aire está bien inactivo. Tenemos a Plutón en aire nomás, entonces podría ser que estuviésemos un poquito menos sensibles a todas estas posibilidades, digamos, que nos da el aire, o sea, la comunicación, la mente racional, etcétera, lo social incluso, ¿cierto? Entonces, como se nos está pidiendo incursionar en lo social, expresar de mejor manera, más asertiva, más directa, pero tenemos por otro lado esta superenergización, digamos, de esta mente racional y comunicacional. Podrían haber algunos temas con los cuales hay que tener cuidado, en el fondo, en la manera en que me expreso. Sí, aparte que toda carta natal, astral, o en este caso un horóscopo de un signo que tiene carencia de aire o falta de aire, el aire es lo que nos permite mirar con distancia, con objetividad y con desapego desde el observador lo que está sucediendo. Entonces acá hay que hacer un esfuerzo bastante potente, ¿no es cierto?, de no dejarse hundir y arrasar, ¿no es cierto?, por el mundo de la confusión, de la emocionalidad, etcétera, y lograr dar ese paso hacia atrás para mirar y observar con discernimiento y objetividad lo que ya habíamos mencionado, decir, ¿es real o no es real? ¿Cierto? Y eso no va a ser fácil porque hay muy poco aire, entonces hay que hacer un esfuerzo para poder lograr. Desafío, estamos acostumbrados los seres humanos a ir de desafío en desafío. Así es. No sé, para mí hemos tocado
todos los temas, a lo mejor ya ir un poco redondeando algunas cosas, no sé si te queda algo. Sí, No sé si a mí me queda un tema que acabas de tomar este Marte en casa 3 con este Urano, que va a entrar prontamente a Géminis. Vamos a ponernos súper tradicionales, ojo con las discusiones con los hermanos, ¿ya? Los hermanos, ya sean hermanos reales, carnales, o los compañeros de curso, o los pares, los primos, etcétera. Entonces, los vecinos, eso como definición de libro, y la verdad es que hay que tener ojo, porque puede ser que esta energía de apresuramiento, esta energía de buscar claridad, de buscar libertad o como venga, puede tener que ver con este roce, ¿no es cierto?, con nuestro entorno de nuestros padres, primos, hermanos, vecinos, y que ahí a morderse un poquito la lengua y tratar de expresarse de una forma clara. Sí, y bueno, volviendo con esto, retomando en el fondo esto del libro, también hablamos de los viajes cortos acá, también, ¿cierto? Por lo tanto, un Urano, Marte mal aspectado, ojo con el ser muy impulsivo, muy apresurado, porque los accidentes es una posibilidad, no estamos diciendo que todos los van a tener ni mucho menos, pero ojo con ir demasiado rápido en este movimiento que podemos tener, porque obviamente no es muy sugerente desde ese punto de vista lo que la energía nos está diciendo. Claro, y un Urano en casa 2 se habla de unos cambios, de estar bien zigzagueando internamente, que nos pueden hacer desconcentrarnos bastante, y ahí puede ser una de las razones de los accidentes, el que estemos pensando en otra cosa. Me imagino este Urano que va manejando y de repente se acuerda que no compró el pan y llega y da vuelta el volante y se le olvidó que venía gente atrás. Es como eso, decir, oye, aterricemos un poquito. Ahora, hay mucha energía que es muy útil, ¿no es cierto?, para renovarse, para la liberación, para tener la fuerza, un nuevo discernimiento, etcétera, pero si uno lo lleva al lugar consciente, y esa es la idea de nuestros podcasts, que llevar las cosas a un lugar consciente para que la gente pueda hacerse cargo de esta energía y sacarle provecho. De hecho, es clave, voy a volver a repetir algo que dije: la energía siempre se va a expresar de una u otra forma, depende de nosotros si al tomar conciencia de qué es lo que se está proponiendo como aprendizaje, como experiencia en términos del tipo y expresión de energía, es cómo yo la uso, cómo le doy una salida que me dé algo productivo, algo que me ayude a crecer, y no que se manifieste de una manera desacertada a través de limitaciones, accidentes, etcétera, cuando no le doy yo una salida consciente a eso. Y creo que es súper importante siempre recordarlo a la gente, porque no podemos, esto la verdad es que no podemos decir, no, sabes que Saturno va a estar en mi ascendente, entonces me la va a complicar, sabes que no quiero Saturno así este año, claro, tirarlo para el lado. No. Entonces creo que es clave, y en este tema, digamos, de lo que estábamos hablando, de los eventuales accidentes cuando uno no tiene la cabeza en cualquier lado, ¿cierto? Porque claro, acá hay una lluvia de ideas, ¿cierto? Y una mente demasiado activa con esta configuración. Entonces, efectivamente, la posibilidad de concentrarse es grande. Ahora, si dejo esa ebullición mental para momentos en los que tenga una capacidad o una posibilidad de reflexionar respecto de cómo he estado viviendo mi vida, por ejemplo, ¿cierto? Cómo me he estado vinculando, qué tan apegado soy, o qué tanto apego genero en relaciones, vínculos, cada uno deberá exactamente cómo lo vive, ¿cierto? Si yo manifiesto esta capacidad de desapegarme, de generar valientemente ciertos cambios desde ese punto de vista, a lo mejor esa es la salida que me va a ser más productiva para evitar otras salidas que podrían ser totalmente perjudiciales. Claro, y aparte ya hemos hablado de este Saturno que le está dando forma, entonces una evolución mental uraniana de la mano de un Saturno fuerte nos dice, bueno, sabes que vamos dándole cuerpo a las ideas, que no quede en este mundo abstracto de la mente uraniana, de los ideales que no se pueden cumplir, no se pueden plasmar. ¿No es cierto? Como lo veíamos en el podcast de Acuario, esta cosa que siempre me falta el material para poder lograr hacer lo que quiero en la perfección. Entonces ese Urano dice, ya, tengo un montón de ideas y ese Saturno me puede ayudar a plasmarlos en la Tierra. Por otro lado, para mí, y yo con esto ya cierro,
creo que hay un proceso sumamente interesante de este Plutón en casa 8, ¿no es cierto? Y de otros aspectos más pequeños que hay en la carta que están muy puestos en Escorpio, como la Lilith, como Vesta, como Juno, que son asteroides, no son tan fuertes como los planetas que hemos hablado, pero están juntos en Escorpio y en la casa como de la parte infantil. Entonces, en concordancia lo que ha estado pasando en las últimas semanas con mis pacientes, que me ha tocado harto cáncer a todo esto, hay un llamado a revisar la infancia, a sanar el niño interno, pero en este caso el niño interno rabioso, el niño interno que está enojado, que está herido, y el miedo, porque aquí vamos a tener que liberarnos del miedo a la oscuridad, del miedo al encierro, del miedo al rechazo, pero a los miedos más infantiles, más basales, más animalitos, el miedo a no sobrevivir, el miedo a la muerte, etc. Está sumamente abierta la posibilidad para todos los jóvenes, mujeres, hombres de cáncer, hacer este año un trabajo con el niño interno, con la parte que teme, lo que me da miedo, la rabia que tengo, el enojo, los apegos, las sensaciones de rechazo, la sensación de no poder sobrevivir, de no soy capaz. Todo eso está abierto para ser sanado. Normalmente duele un poquito porque avisa, estoy listo para salir, ¿no es cierto? Y eso hay que escuchar la voz del cambio y la reformulación interna, y es un gran momento para dejar morir los fantasmas. Claro, ese Plutón en casa 8, ¿cierto? Que ingresó el año pasado, ¿cierto? Pero ya sabemos que Plutón se demora una enormidad en recorrer cada signo, entonces es un proceso bien importante porque podemos seguir los siguientes 15 años o 17 años en el fondo haciendo los podcasts de cáncer, y va a seguir ese Plutón en la casa 8. El tema es que entró hace poquito, y cuando un planeta ingresa es cuando más se siente, porque empieza a remover todo lo que no habíamos tocado. Entonces ahí están precisamente los miedos, los traumas, todo aquello que está en el sótano y no queremos ver, ¿cierto? Claro, y liberar todo el chiste es que con Plutón, ¿no es cierto?, nos duele, nos mueve el sótano, los fantasmas agarran la pala, la picota, y del closet salen en el living, está todo apareciendo, todo eso que hay que hacer, el aseo, ¿no es cierto? La limpieza y el aseo de todos estos miedos, estas rabias, estos apegos, estas oscuridades, porque la idea de Plutón siempre ha sido renovar la energía vital. Entonces, si logramos sacar todo, imagínense que las personas estamos afirmando el closet de los monstruos y estamos ocupando mucha energía en que no salgan, mucha energía en controlar, y estamos entonces no teniendo energía para otras cosas. Entonces la idea es, ok, vamos a hacer el aseo profundo, vamos a sanar heridas muy profundas, vamos a enfrentarnos cara a cara con nuestros miedos más básicos para poder tomar la energía que yo estaba usando en reprimirlos, en construir, y tomar la energía, ¿no es cierto?, que hay detrás de eso que yo quise ocultar y no ver. Hay energía que también me va a servir para renovarme, transformarme y dejar de ser una persona que le teme a los fantasmas a ser una persona con una valentía, una confianza y una energía que nos llama a compartir. Y por el otro lado, solo como tip, también tiene que ver un poco con la sexualidad, con el intercambio energético con lo otro. La sexualidad está muy abierta, se puede transformar en un vínculo muy rico, bien llevado. Entonces, abrir esa energía de la sexualidad, del compartir, del unirse, es como las vacaciones de la individualidad en esta fusión. Pero para eso la energía tiene que estar limpia, porque si no nos vamos a andar convidando mutuamente nuestros propios miedos. Claro, bueno, y la casa 8, todo lo que compartimos a nivel íntimo, también los recursos materiales, ¿cierto? En el fondo, entonces, efectivamente, ¿cómo trabajo mis vínculos? Nuevamente, de apego o de no apego, ahí verán, cada uno verá cómo le aprieta el zapato ahí, claro. pero sin duda que el trabajo está en la intimidad. Ahí hay que, en el fondo, esto lo leí hace un rato más del libro, ¿cierto? En el fondo, de cuál es el rol principal de Plutón, es, como tú bien decías, la revitalización del sistema. Todo aquello que está obsoleto, que está consumiendo energía porque se mantiene
cristalizado, de alguna manera se muere, se destruye y esa energía se libera para generar algo que es mucho más vital. Y cambia el paisaje, como el volcán que se abre, ¿no es cierto?, y erupciona, si bien destruye el pasado, genera un nuevo cimiento y una renovación energética sumamente importante, productiva, fértil para un nuevo cimiento. Así es. Entonces, bueno, no sé si vamos ya dando ahí, cerrando algunas cosas, como recapitulando, diría yo. Creo que solo para terminar invito a todas las personas a www.mantia.net a conocer su propia revolución solar, su propia carta natal, ya sea con el José o conmigo, y la invitación queda hecha y yo agradezco la presencia del José. Y José, ¿cuáles son tus palabras al cierre? Mira, yo creo que ya para redundar un poquito más en el fondo y darle forma, o sea, un año lleno de oportunidades de expansión, donde la energía, el optimismo, el coraje están, ¿cierto? Pero aunque los tenga, tengo que atreverme a dar el paso, tengo que en el fondo soltar, digamos, el apego que me sostiene a lo conocido, ¿cierto? A lo que es seguro, para expandirme en todo orden de cosas. Entonces, pueden haber ciertas incertidumbres, ¿cierto? Hay que hacerlo con responsabilidad, pueden haber retrasos. ¿Por qué? Porque hay procesos que vivir, que experimentar. Esto no es un cambio fácil, no es de la noche a la mañana, por lo tanto hay que trabajar conscientemente en todo lo que las energías proponen, que vimos los detalles, ¿cierto?, durante el podcast, para ir construyendo unas bases sólidas de una nueva forma de salir al mundo de manera más colectiva, pero también de vincularme a nivel emocional, más íntimo. O sea, hay varias patas que finalmente son todos parte del ser que somos, ¿cierto? El atreverme a pisar nuevos territorios es clave. El trascender ciertos patrones limitantes mentales es clave. El encontrar, el darle un espacio a estos lugares colectivos donde encuentro amigos, donde encuentro personas en el fondo que piensan como yo. Ahí puedo encontrar nuevas relaciones, nueva estabilidad emocional, un nuevo mundo. Entonces son cosas como que me saltan, digamos, a la vista, y el aprender a comunicarme de una manera más precisa, más concisa, más directa muchas veces, no esperando que un otro me adivine, ¿cierto? Uh-huh. Son cosas que se me vienen a la mente que creo que son claves en este año con nuestros amigos cancerianos. Así es, José. Entonces, invitando a nuestros amigos cáncer a dar esos abrazos cancerianos que son lo más rico del mundo. No hay nada mejor que un cáncer te abrace, te sientes protegido, nutrido, calentito, blandito, etcétera. Así que a seguir abrazando y nos vemos en otro podcast. Pedimos entonces con la Ceci, muchas gracias a todos por vernos como siempre y nos estaremos encontrando en el próximo podcast. Así es. Chao. Chao.